El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a invitar entonces a la gente que nos ve por la televisión. Queremos invitar a toda esa iglesia que es cuerpo de Cristo, pero nos ve solamente a través de la internet, a través del YouTube, a través de la televisión. Queremos decirles que están invitados a tener una reunión con nosotros en vivo de lo mejor del trigo. Pero igual sean bienvenidos en esta hora y reciban una gran bendición de Dios. La conferencia hoy es para preparar líderes maduros. Para ser un líder maduro hay que hacer planes. Y hay que aprender a desarrollar el liderazgo. Las personas que tienen planes para el futuro son las personas que llegan a cumplir sus metas. Entonces, uno debe saber qué es lo que quiere, porque las oportunidades van a venir. Pero si uno no sabe lo que quiere, entonces se va a quedar aplazado. Va a comenzar a posponer las cosas. Va a comenzar, no sé si será de Dios, si no será de Dios. Entonces, una persona con esa mentalidad no logrará madurar en la fe. Para tener un verdadero crecimiento como líderes debemos de tener un plan de lo que queremos hacer y además creer lo que queremos recibir. Si pasamos por lo menos una hora diaria en cualquier cosa que queremos crecer, al final de 2 años vamos a ser considerados expertos. Es como cuando uno quiere arreglar un aire acondicionado, uno va con una persona que sabe. Pero en 2 años, si no puede hacer lo mismo que el otro, quiere decir que tiene que buscar otro trabajo, aunque sea de peluquero o sastre, porque no le da. Entonces uno debe saber lo que quiere para poder avanzar. Génesis 41:17 comienza diciendo lo que el faraón le dijo a José. He aquí, le dijo, yo estaba de pie en la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y tenían un aspecto hermoso. Las vacas salieron del río Nilo y estaban comiendo, pero salieron otras 7 vacas, subieron tras de estas que estaban gordas y las otras eran flacas de muy mal aspecto. Eran tan feas como yo nunca he visto una vaca en Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran comido, pues su aspecto era tan feo y tan flaca como al principio, y entonces desperté, dijo el faraón. Verso 22. Y aquí en mi sueño también vi, dijo el faraón, 7 espigas llenas y buenas que crecían en una sola caña. Y aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron las 7 espigas buenas. Y se lo conté. Estos mis sueños, los 2 sueños, se los conté a los adivinos, pero no hubo nadie que pudiera explicármelos.
No había quien interpretase el sueño del faraón, así que ordenó que matasen a todos los adivinos del reino. Y el copero en ese momento recordó que cuando él estaba en la cárcel, había un esclavo, un hebreo, que le había interpretado un sueño correctamente. Y que así como le había dicho, había acontecido. Ese esclavo, ese hebreo, era José. E inmediatamente José fue sacado de la cárcel a prisa y presentado delante del faraón. Y una vez que José estuvo en la presencia del faraón, escuchó el sueño. El sueño era perturbador, por eso estaba tan fatigado el faraón. Y cuando escuchó el sueño, José le dijo al faraón, bueno, los dos sueños de faraón son uno. Y Dios ha anunciado al faraón lo que él va a hacer. Y José, al escuchar el sueño repetitivo, le dijo a faraón lo que Dios le estaba mostrando a través del sueño. Y José sabía exactamente lo que debía hacer y cómo lograrlo, porque José, a pesar de su edad, era un líder con visión. Por eso es que él le dijo a Faraón, la repetición del sueño de Faraón 2 veces quiere decir que el asunto ha sido determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Así que lo que puede hacer usted es buscarse a un hombre prudente, un hombre sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto y haga esto otro, nombre intendente sobre el país, exija el quinto de la producción de la tierra de Egipto durante estos 7 años de abundancia. Y recojan todos los víveres de esos años, porque después vienen 7 años de hambre. Así que lo que recojan estos 7 años primero, que sea una reserva para el país, a fin de que el país no perezca de hambre. Como líderes cristianos debemos buscar a Dios para tener planes y estrategias claras de lo que Dios quiere que desarrollemos. Algunos creen que planificar es bueno para alcanzar las metas de Dios. Y hay otros que creen que no es espiritual planificar. Tenemos que planificar lo que queremos. ¿Qué quieres con tu vida? Hay que planificar en las cosas de Dios. Por eso Dios nos está enseñando a cómo podemos alcanzar un liderazgo maduro. Un liderazgo maduro necesita ser dirigido por Dios. Yo recuerdo que en una ocasión el Señor me dijo, tu visión no es pequeña, ni quiero que sueñes con pequeñeces, dijo el Señor. Haz tus sueños grandes, porque yo soy el que ha engendrado en tu mente y en tu corazón el sueño de Dios. Y te has atrevido a creer conmigo lo que yo he hablado a tus oídos. Con este recuerdo que me hizo el Señor, me quedé pensando y dije, Dios no necesariamente se para delante de uno y le dice, esto vas a hacer, esto vas a hacer. Pero resulta que cuando Él pone algo en el espíritu del hombre y uno lo toma como de Dios, porque es de Dios, Él repite lo que dijo aquí. He engendrado en tu mente y en el corazón el sueño de Dios. O sea que Dios te va a hablar a tu espíritu primero. Va a comenzar a hablarle a tu espíritu lo que quiere de tu vida. Y entonces Él va a decir que te habló. Porque esa es la forma de que Dios habla. Al espíritu primero. Porque Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios hizo todas las cosas en la Escritura, lo hizo en base a un plan también.
Por eso cuando Adán pecó no lo tomó por sorpresa, más bien después del pecado rápidamente él profetizó y dijo, de la misma mujer que Satanás había usado para arruinar a la humanidad, Dios mismo la usaría para que tenga un hijo que quebrantara la cabeza de Satanás. Entonces el pecado del hombre no sorprendió a Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios quiso también que su pueblo tomara posesión de la tierra de Canaán, Él mismo le dio a Josué un plan cómo hacerlo. La estrategia que le dio a Josué era de parte de Dios. Dice la Escritura en Josué 6:1 que Jericó estaba muy cerrada, precisamente a causa de los hijos de Israel. Es decir, que Jericó estaba amurallada, bien amurallada y con la puerta cerrada. Nadie entraba ni salía. Y el Señor le dijo a Josué, mira que te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Todavía no habían entrado en Jericó y ya Dios le estaba diciendo que se los había entregado. Y luego le dio la estrategia, le dijo, van a marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, todos los soldados. Los hombres de guerra era a partir de los 20 años para arriba. Y van a rodear la ciudad una vez y lo van a hacer así 6 veces más. Y los sacerdotes van a llevar las trompetas, los shofares, los cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día, la estrategia de Dios, el plan de Dios, el séptimo día van a marchar alrededor de las murallas 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá, dijo, que cuando suene un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando ustedes oigan la trompeta, todo el pueblo va a gritar a gran voz y la muralla se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia delante. Mire cómo es la maravilla de Dios. Las murallas no cayeron para adentro, cayeron para afuera. Por eso es que ellos subieron derecho hacia adelante. Y lo hicieron tal como Él dijo. El pueblo comenzó a gritar, los sacerdotes tocaban las bocinas, el pueblo escuchó la bocina, el sonido del shofar, gritó tan fuerte y el muro se derrumbó. Cuando quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dio también un plan a Moisés de cada cosa que tenía que hacer. Cuando quiso Dios también construir el templo de Jerusalén, le dio a David el diseño. Y le dijo, no lo harás vos, lo hará tu hijo. Pero David con el diseño comenzó a preparar los materiales con los cuales su hijo construiría el templo. Y cuando Dios quiso salvar la humanidad, le dio un plan a Jesús, porque Dios es un Dios de planes y nosotros como creyentes debemos también ser personas planificadoras. Toma tiempo a ser un gran hombre y un gran siervo de Dios. Porque hay cosas que Dios quiere desarrollar en nosotros para que podamos ejercer nuestro liderazgo, para poder ser promovidos. Pero los nuevos, los neófitos, como dice la Escritura, primero quieren renombre. Todo liderazgo nuevo quiere renombre, quiere nombre, quiere brillar, quieren que reconozcan su trabajo. Por eso es que Dios nos enseña a desarrollar ciertas
áreas de nuestra vida para desarrollar carácter en nosotros. Por ejemplo, Él quiere que desarrollemos paciencia. Santiago capítulo 1, verso 2 adelante. Hermanos, decía el apóstol Santiago, siéntanse gozosos cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba, escúchelo bien, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Cabales quiere decir completos, íntegros, enteros, rectos. Generalmente uno quiere las cosas ya, no quiere esperar. Y la paciencia es una área importante en el carácter. Además es una virtud. Es la virtud que nos hace soportar los males con resignación. Y la paciencia es útil, es más útil que el valor. ¿Por qué? Porque la paciencia es una cualidad del que sabe esperar con tranquilidad mientras las cosas tardan. Paciencia también es perseverancia. Todo se alcanza con paciencia. Entonces, lo primero que Dios quiere que desarrollemos en nosotros es paciencia. Por eso es que José es un gran ejemplo. José tuvo que desarrollar paciencia. No estaba listo a los 17 años para ser un líder. Además, era muy joven. Y aunque Dios ha usado muchos jóvenes en la Escritura, como Samuel, por ejemplo, David, Timoteo, inclusive los apóstoles eran gente joven. Pero un joven es pretencioso, es creído. Por eso cuando se trata de liderazgo hay un consejo de parte de Dios, no un neófito, no un nuevito, para que no caiga en condenación del diablo. ¿Por qué fue condenado el diablo? Por orgulloso. Así que cuando queremos acelerar las cosas es cuando más nos equivocamos, porque somos impulsivos. La juventud es impetuosa, es violenta, precipitada, temperamental, hormonal. En esto casi no hay excepciones, casi todos los jóvenes son así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas queremos ver resultados rápidos y no estamos dispuestos a esperar. Dios nos dará cualquier cosa que estemos dispuestos a esperar. La misma fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando? Entonces, la paciencia nos prepara para recibir y Dios nos dará cualquier cosa que estemos dispuestos a esperar, porque mientras esperamos, le estamos permitiendo a Él prepararnos para recibirlo. José inclusive trató de hacer cumplir la voluntad de Dios antes del tiempo del Señor. Y le dijo al copero de Faraón, cuando estés delante del Faraón, dame una manito, háblale de mí. Y también José cometió a los 17 años el error de contar a sus hermanos sus sueños. Y esos sueños les provocó a ellos una envidia tremenda. Ya no podían hablarle sin gritarle.
Y este malestar llegó a un nivel de odio que los hizo conspirar su muerte. Y si no hubiera sido que Dios lo tenía todo bajo control, en vez de ir a Egipto como esclavo, hubiera terminado muerto en una noria seca. Pasó el tiempo y volvió él a tratar de hacer cumplir la voluntad de Dios, como dije antes, con el jefe de los coperos. Pero no existe sustituto para el tiempo del Señor, porque dice la Escritura que Él nos exalta a tiempo. Cuando la Biblia habla acerca de la paciencia, tiene dos significados. El primer significado de paciencia es paciencia con el tiempo. José tuvo que esperar pacientemente por un largo periodo de tiempo de 13 años para que Dios lo preparara correctamente. Lo hizo desarrollar en esos 13 años un corazón perdonador. Porque un corazón perdonador es fructífero. Y lo logró. Porque él lo demostró al poner los nombres a su hijo. A uno le puso Manasés, que es perdonar y olvidar, y al otro le puso Efraín, que es fructífero. O sea que cuando se cumplió el perdón en esta vida, recién lo hizo fructífero. El segundo significado de la paciencia es con alegría, porque José tuvo que cambiar de actitud y decirle a sus hermanos posteriormente, porque ellos cuando se dieron cuenta que su hermano estaba en esa posición un poquito menor que el faraón y recordaban lo que le habían hecho, así que ellos se achacaban entre ellos. Y José tuvo que decirles y tranquilizarlos y decirles que ellos habían pensado mal para él. Pero Dios, ese mal que ellos habían pensado, lo enderezó para bien, para salvarlos a ellos mismos, para salvar a sus familias de la hambruna de Egipto y de los países vecinos. El proceso de desarrollar paciencia no debe amargarnos, porque cuando el Señor haya terminado con nosotros, estaremos brillantes, totalmente preparados para la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Otra parte del carácter que Dios quiere imprimir y desarrollar en nosotros es la fidelidad. Fidelidad para cumplir nuestros compromisos. Significa que cualquier cosa que Dios nos da para hacer, la obra estará completa cuando Dios nos cambie. Dios tiene que cambiarnos de infieles a fieles. En el caso de José, él fue fiel haciendo las cosas que Dios había puesto delante de él. Fue fiel en la casa de Potifar. Potifar lo probó y le dio su casa para que la administre. Esos cortos versículos que están ahí en la Escritura, en el libro de Génesis, no quiere decir que lo compró a este José, donde vendían los esclavos y lo trajo de ahí y lo puso en su casa para administrar sus bienes. El hombre lo probó primero y le fue dando responsabilidades hasta que le entregó totalmente su casa porque lo halló fiel para administrar. ¿Qué más necesitamos para madurar? Dios quiere que desarrollemos frutos.
Una de las características de ser fiel durante el tiempo de preparación es que seremos fructíferos. Dar fruto significa que seremos incrementados en todas las áreas. Cuando una persona da frutos, cuando se le da algo pequeño y tiene la habilidad de hacerlo más grande de lo que era cuando se lo dieron. José era ese tipo de líder y Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dios quiere que desarrolles dependencia de Él y seas agradecido. Todo líder santo debe entender que sin Dios nada podemos hacer. Cuando José empezó su aventura de liderazgo, estaba más enfocado en su propia posición, en su talento. Pero cuando llegó a la meta, entendió que Dios era el que merecía la gloria. Así que José se hizo humilde a través del proceso de preparación, y la humildad te hace dependiente de Él. La humildad es saber que Dios está en control y por lo tanto merece el crédito y la gloria. Así que como líderes debemos entender que Dios es el que merece la alabanza por cualquier cosa que logremos. Dios es quien pone llamados sobre las personas. Él nos ha llamado para algo grande, pero todavía estamos en el tiempo de espera. Y parece que no sucede nada. Así que si estás pensando que en tu vida no sucede nada, quiero decirte que estás equivocado. Y nada de lo que estás pasando o has pasado es ajeno a la voluntad de Dios. Él está poniendo cargas en las vidas para que sientan el peso de su llamado. Porque familias completas conocerán que hay una prioridad y es la de ganar esta nación para Cristo. Así que ustedes no están solos. Él ha puesto fuerza a su lado, ha puesto fuerza en sus hogares, en su familia, ha puesto fuerza en el ministerio y ha puesto en fuerza en esta nación para que podamos desarrollar, desempeñar la visión que Él ha puesto en nuestros corazones. Pero estás en proceso. Estás en el proceso. Y si te has estado quejando, es porque no estás mirando la meta. Tu vista es corta. Eres un miope todavía. No acabó contigo. Está desarrollando tus talentos. Está templando tu carácter. Él te va a enseñar cosas que tus ojos no han visto. Él va a tocar tu vista para que veas lo que Él ve. Así que ten paciencia. Dios te está desarrollando y eso toma tiempo. Porque toma tiempo para ser un gran líder. Porque los líderes no nacen, se hacen. Y eso requiere tiempo. Así que hay que ser paciente para esperar para ver la gloria de Dios. Es por eso que el Padre se agrada de la gente que camina en fe. ¿Por qué? Porque sabe lo que espera. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.